Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje, y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Pues estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, para la cabina de farmacias de Similares. Pues mandamos, como siempre, un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de comunicación social que hacen posible este programa. También atrás de los controles está nuestro querido amigo Pedro, y también a nuestra nueva compañera de Simichat, de Simiradio, a Marlena, a quien les mandamos un afectuoso saludo, y también a todo el equipo que conforma Centro CIME de Salud Emocional, que hacen posible que lleguemos a sus casas con estos temas de mucho interés y que a todos pueden causar controversia a veces, pero que a todos nos deja algo en nuestra casa. Pues me presento, soy el psicólogo Luis García y soy psicólogo del Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Y hoy estoy muy contento y complacido de presentar a la pedagoga Carla Orozco Vicencio, que ya ha estado en otros Simichat y siempre nos ha dejado muy buenas aportaciones cuando hablamos de temas de niños. Carla, bienvenida nuevamente a tu programa Simichat. Hola, muchas gracias, Luis. Pues otra vez estoy emocionada de estar aquí nuevamente, de tener este espacio para poder compartir, y sobre todo, pues yo creo que siempre es un aprendizaje, ¿no? Tanto de la audiencia para mí como yo para ellos. Claro, y además que estos temas de cuando tocamos y hablamos de infancias resultan bien importantes, no solamente a quienes somos papás o quienes son mamás, sino también a todos aquellos que tienen contacto con la infancia. Pueden ser tíos, pueden ser hermanos, pueden ser docentes, pueden ser maestros, pueden ser cuidadores, trabajadores sociales, médicos, en fin, quienes tenemos la posibilidad de llegar a la vida de los niños. Estos temas siempre son de gran importancia y gran relevancia. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que está en el imaginario de muchas personas, que muchos nos autodiagnosticamos o diagnostican sin saber muy bien a ciencia cierta qué es, solamente por algunos indicadores, o como ahora está de moda, por algunos videos cortos que vemos, y es el TDA. Y ahí está apareciendo en pantalla el título del tema de hoy, el ABC del TDA. Es decir, vamos a ir desglosando, pues, ¿qué es esto del TDA? ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa? ¿Cómo poderlo identificar? Y por supuesto, pues tú como pedagoga, pues hablarnos sobre qué estrategias también podemos hacer los papás o quienes está al cuidado de los niños para pues mejorar su rendimiento en la escuela o no les afecte tanto. Pero antes de empezar, Carla, pues cuéntanos un poquito de ti para que nuestro auditorio recuerde por qué eres la invitada especial para estar en este programa hablando de este tema particularmente. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Pues para todos aquellos que no me conocen, yo soy la maestra Carla, soy licenciada en pedagogía y tengo una maestría en educación. Ya llevo aproximadamente 10 años de experiencia en el ámbito educativo. Actualmente pues me encuentro laborando en una dirección en el jardín de niños. Realmente puedo decir que como lo mencioné al inicio, el proceso es, en mi caso, en el tema educativo, pues es ir aprendiendo día con día con los niños, y sobre todo, pues de qué manera nosotros podemos ayudarlos. Y pues ahorita que están, porque sé que nos están viendo padres de familia, pues poder orientarlos desde la perspectiva educativa, como bien lo menciona, desde la perspectiva pedagógica, para que ustedes puedan ayudar a estos pequeñitos en casa, y sobre todo pues tengamos esta orientación para que ellos puedan desarrollar las habilidades
que requieren en la etapa en la que se encuentran. Claro. Y tienes toda la razón, ¿no? Quienes tenemos niños nunca nos dejan de sorprender, ¿no? Imagínate ustedes como docentes que tienen a muchos niños y de muchas edades Sí. y de muchas generaciones, no me imagino la cantidad de aprendizajes diarios y sorpresas diarias también que tienen. Sí, la realidad es que sí, Luis. Honestamente, hoy nos encontramos con una población de niños y que realmente puedo decir que es súper enriquecedor, porque lo vemos generación con generación. Hoy los niños son más despiertos y la realidad es que creo que de aquí parte todo el tema que vamos a trabajar el día de hoy, de la conciencia que nosotros como padres de familia tenemos que hacer justo para ayudarlos y poder detectar ciertas conductas que, como bien lo decías al inicio, y sí me gustaría retomarlo, no siempre quiere decir que sea TDA o sea TDAH, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que partir de aquí, justo para que podamos llevar el desarrollo pleno de nuestros pequeñitos. Y creo que es importante también decirle a nuestros seminautas que nos están viendo, papás o abuelos, porque también pueden muchos abuelos estar a cargo de sus nietos por los trabajos de los papás o por otras circunstancias, que estén abiertos de mente, porque de repente las ideas preconcebidas que tenemos acerca de las crianzas o de la educación o de cómo me educaron a mí, de repente nos cierra la mente. Yo cuando doy talleres de disciplina positiva siempre les digo eso, ¿no? Hay que dejar las ideas y las creencias de la vieja escuela que a veces nos estorban para aprender algo nuevo. Entonces, pues hay que estar abiertas de mente en este programa. Y Carla, ¿qué te parece si empezamos desde lo básico, el ABC del TDA? ¿Qué es el TDA? Cuéntanos. Pues el TDA básicamente es un trastorno de déficit de atención y aquí viene la diferencia, porque hoy sabemos que justo muchos dicen, es que mi hijo tiene TDAH, cuando a veces la realidad es que nuestros pequeños tienen esta falta de concentración, que yo consideraría el punto base y la diferencia entre ambos, ¿no? Saber que si mi pequeño tiene dificultad para concentrarse, entonces no quiere decir que tiene TDAH. Si yo veo que mi niño tiene conductas impulsivas y obviamente le cuesta mucho más trabajo concentrarse, ahí sí ya podemos empezar con un diagnóstico. Algo que aquí es bien importante y sí cabe recalcar, nosotros en el tema escolar pues no somos psicólogos. La realidad es que nosotros como pedagogos ayudamos y damos el acompañamiento a nuestros compañeros psicólogos justo para llevar la tarea efectiva en el tema del aula y no solo del aula, porque nosotros pues obviamente en casa, aunque no estamos con ellos haciendo la tarea, pues sí entramos. Entonces, sí es bien importante que justo aprendamos a identificar este tipo de parámetros para ya empezar a delimitar nosotros como padres de familia y sobre todo saber de qué manera y en dónde tengo que acudir para, pues obviamente, pedir ayuda. ¿Y pedir ayuda a qué me refiero? A saber que mi hijo necesita algo que tal vez yo no le estoy dando en ese momento. Claro. Oye, Carla, para aterrizarlo en términos de la vida cotidiana para nuestros seminautas que nos están viendo y que convivan con sus hijos, nietos, sobrinos y demás, ¿cómo sería esto? Esta dificultad de concentración que no nos daría un indicador de TDA en la vida cotidiana y cuáles son estas conductas impulsivas en la vida cotidiana que sí nos haría encender los foquitos rojos. Ok, bueno, creo que número uno, justo cuando, voy a poner un caso, cuando nuestros niños están haciendo una actividad, una tarea, y la realidad es que sí se les dificulta o vemos que son pequeñitos que empiezan a hacer algo y no lo concluyen. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden estar en ese momento en la actividad porque su cabeza justo en ese preciso momento está pensando mil cosas. Entonces no les permite, no es que no quieran realizar la actividad, sino que realmente ellos no pueden hacerla, ¿no? Y en el caso de la impulsividad, pues justamente son estos pequeñitos que sabemos que siempre tienen que estar haciendo algo cuando están realizando alguna tarea y dejan estos huequitos de tareas Ok, inconclusas y pues obviamente sabemos, ¿no? Que son niños que siempre tienen que estar parados, que tienen que estar haciendo algo, normalmente están comiendo algo, están mordiendo la pluma, porque no pueden controlar sus impulsos. ok, ok. Es la dificultad, por más que uno les pida, lo acompañe, y me imagino que es algo frecuente, recurrente y consistente, no es por una vez. No, es correcto, y aquí dijiste algo bien importante. Eh, Muchas veces, y es que es por eso que empieza este tabú, ¿no? En cuanto al TDAH o al TDA, que dicen es que mi hijo es inquieto, ya tiene TDAH. No, una cosa es que pues nuestros pequeños no tengan esta parte de límites, que ya lo habíamos hablado en el Ujú. programa anterior, que creo que es aquí una brecha bien delgadita, papás. El hecho de que mi hijo no tenga límites no quiere decir que mi hijo tenga TDAH.
O sea, porque realmente, y aquí, bueno, creo que tú eres el especialista en el tema de psicología, sabemos que al cerebro le hacen falta estas sustancias y que obviamente el niño no lo puede desarrollar, por más que yo como padre de familia le esté diciendo, siéntate, cállate, no hagas esto. El niño no puede hacerlo porque el niño no entiende. Además de que son pequeños, y lo hablo no nada más como pequeños, sino también que sabemos que a veces se detecta hasta la adolescencia o demás, no hasta la adultez. Hay muchos que ni siquiera saben que tienen TDAH. Es esta cuestión de ver de qué manera nosotros damos las instrucciones a los niños, porque ellos no entienden una instrucción si no es clara. Si mi hijo no está entendiendo una instrucción que es clara, quiere decir que algo está pasando. Y creo que ese es uno de los foquitos, pues, más alarmantes que podemos nosotros decir como, híjole, si yo le estoy dando una instrucción que aparentemente para mí es sencilla y mi hijo no la está captando, quiere decir que algo Ok, no está bien. ok. Entonces, ahí sería como un pequeño filtro, ¿no? Un pequeño tip para nuestros papás y menautas que nos vean o quienes estén ahí. Si sigue instrucciones, descartamos, ¿no? Claro, Ya, a lo mejor ya nada más es la pura inquietud de la infancia, porque, bueno, también hay veces que creo que a nosotros como papás nos preocupan mucho ciertas conductas, pero más por nuestra ansiedad y preocupación como papás que por las conductas propias de la edad, ¿no? Hay veces, yo digo en los talleres de disciplina positiva, son conductas de niños simplemente siendo niños, ¿no? es Pero tú ya correcto. nos estás dando ciertos indicadores muy particulares y muy precisos para identificar foquitos rojos y que a lo mejor ya valdría la pena explorar con un experto y que a lo mejor también acompañándose del maestro que convive junto con el niño por Sí. algún tiempo y que ya también empiece a identificar ciertos aspectos, ¿no? Es correcto. Y aquí sí me gustaría mencionar un caso que para mí es muy importante, que justo porque tiene que ver, y creo que muchos se van a sentir identificados con esto que voy a comentar. Hace poquito tuve justo una visita de unos padres de familia que me comentaban que su hijo estaba prediagnosticado, o sea, no estaba todavía diagnosticado con TDAH. Nosotros, pues obviamente, y esto sí es bien importante y por eso menciono la cuestión de sí observar las conductas de mi hijo en casa y fuera de casa y sobre todo, que creo que es bien importante, ¿eh? Porque estos no son mundos lejanos, sino es el mundo en el que pues obviamente mi hijo se está desarrollando. La cuestión de tener esta comunicación con la escuela siempre nos va a favorecer en casa. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros pues en casa, les digo nuevamente, notamos ciertas cosas en la escuela, notan otras. Ellos me comentaban que pues estaban muy preocupados porque era un prediagnóstico de TDAH y nosotros en la escuela pues notamos una cosa completamente diferente, Ujú. ¿no? Y esto pues es preocupante porque sabemos que incluso, y lo mencioné en un programa anterior, nosotros diagnosticamos a nuestros hijos cuando ni siquiera tienen la realidad, el trastorno que ustedes están mencionando. Entonces los estamos afectando. ¿Por qué? Porque empieza a pasar esta cuestión y yo lo veo muy marcado ahorita, sobre todo en esta generación, que el papá a veces, justo por subsanar algunas cosas, Mm. no es que mi hijo tiene esto y mi hijo no puede hacer ciertas actividades, cuando la realidad es que lo que necesitan muchas de las veces, y lo reitero, pues es la cuestión de disciplina, es saber de qué manera nos vamos a dirigir con ellos. Entonces, mi consejo aquí sí sería enfocado, una, que si notamos este tipo de foquitos rojos que acabo de mencionar, la cuestión de, pues, que veo que mi hijo no se concentra, que veo que mi hijo de verdad siempre tiene que estar parado, tiene que estar con alguna situación. Ahora sí, o sea, yo necesito acudir. Y ya una vez que acudamos a este especialista, obviamente los psicólogos que nos van a ayudar con esta parte, yo sí hago la recomendación que sí es importante que se comuniquen con la escuela. ¿Por qué? Porque aquí viene un tema importante. Nosotros como la parte educativa, pues también tenemos que buscar las estrategias. En el caso pedagógico, pues nosotros no medicamos. Nuestras estrategias van más enfocadas al área lúdica y Claro, nosotros pues obviamente proporcionamos estrategias en casa que a ustedes y a nosotros nos pueden facilitar este tipo pues de cuestiones, ¿no? Porque sabemos que es algo que ya tenemos inmerso y que algo que sí es una realidad es que actualmente tenemos muchísimos niños con TDAH, con muchos trastornos, que hoy es más consciente, claro que sí, pero sí hay que saber enfocarlo. claro. Totalmente de acuerdo contigo y me encanta platicar contigo, Carla, porque podemos irnos hacia tantos temas y eso es lo interesante de los programas enriquecedores, ¿no? Que tenemos un guión, pero cuando no se sigue es porque el programa está bueno. Em, Esto que decías es bien importante, acercarnos a la escuela. Yo sé que no siempre se tiene la posibilidad por el tamaño de los colegios o de las escuelas. A lo mejor en escuelas particulares donde la población es menor,
los profesores pueden acercarse con mayor facilidad a los papás. Me acuerdo en el kinder donde iba mi hija, siempre que nos los entregaban nos daban un breve resumen, ¿no? De medio minuto, 1 minuto si tú quieres, pero estábamos al tanto. Ahora Claro. que va en la primaria es más difícil porque la población es más grande. Y si no nos dan esos reportes, nosotros somos quienes tenemos que acercarnos para saber también cómo están nuestros niños, porque no es como el ojaletero en donde los debamos y que nos los arreglen y ya, ¿no? También creo que debemos de tener ese interés. Carla, antes de irnos al corte, rápidamente, ¿cuál sería esta diferencia entre el TDA y el TDAH? En el TDA, como mencionaba, la cuestión de la concentración no es muy severo, pues obviamente a veces pueden seguir alguna instrucción o escucharla, pero por lo regular la mayor parte del tiempo pues están dispersos, son niños muy dispersos, y en el caso del TDAH son niños que son severamente dispersos y sobre todo pues no pueden tener impulso sobre su cuerpo, o sea, no tienen el control para poder estar sentados, tener que estar siempre mordiendo la pluma, escribiendo, haciendo cualquier cosa, no pueden estar pues como digo, sentados o quietos por así decirlo, ¿no? Y esto no solo se da en el contexto escolar, también se puede dar en otras áreas. Sí, claro que sí. Pues obviamente en casa y sabemos que normalmente cuando los pequeñitos salen en su contexto social es cuando realmente nos bota todo. Nosotros tenemos que observar y es algo que yo siempre los digo, sobre todo cuando son tan pequeñitos, ¿no? El juego es una de las cuestiones más importantes para ellos y es donde tenemos nosotros como padres de familia que observar qué conductas están teniendo y cómo es que se desarrollan en su ambiente social, si son niños tímidos, porque esa también es uno de los foquitos, son niños muy aislados. ¿Por qué? Porque no saben cómo relacionarse por esta impulsividad que siempre generan y para la mayoría, y lo sabemos, son niños que normalmente son aislados y son recriminados en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque se tornan a niños groseros, son niños que no, aparentemente no saben seguir indicaciones. No, lo que pasa es que no se les está dando de manera clara. Entonces, son cuestiones yo creo que importantes. Eso es importante lo que mencionas porque de repente podemos hacer esta idea, o tener esta idea de que tiene TDA o TDAH, o creemos que lo tiene porque a lo mejor en la escuela es un tanto disperso, pero lo ves horas en la pantalla, ¿no? Exacto. O lo ves horas en el videojuego y es algo no me cuadra aquí, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, nosotros de verdad en casa tienen que cuidar mucho este tipo de abuso de pantallas. La realidad es que si hay posibilidad en algún momento de que se haga un cuestionario, un test, de verdad háganlo. Mi recomendación es esa. Eso les va a ayudar muchísimo a saber cuánto es lo que está consumiendo mi hijo en tema de pantallas y ver de qué manera pues yo lo puedo ayudar. Pues no estaría de más que pudiéramos hacer un programa sobre tiempo de pantalla, Sí, causas definitivamente. afectaciones que puede causar el tiempo de pantalla en los niños. Carla, vamos a nuestro primer corte. Manden preguntas, aprovechen a la experta que anda por aquí para que las responda en vivo. Ya volvemos, no se despeguen. Gracias. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad.
Bien, amigos, pues estamos de regreso, seguimos conversando con la pedagoga Carla Orozco y ella nos está hablando sobre el TDA, el ABC del TDA y ya en el bloque anterior, pues nos estuviste hablando un poquito sobre lo que es, cuál es la diferencia entre el TDA y el TDAH, qué no es también TDA, ¿no? Eh, en tu experiencia, Carla, como docente y pedagoga, ¿con qué frecuencia se está dando el diagnóstico de TDA y TDAH en los niños? ¿Es muy común o no es tan común como creemos por estas ideas que tenemos justamente de lo que es el TDA? La realidad es que algo que sí puedo decir que en mi experiencia y sobre todo en este último año, el diagnóstico se ha elevado bastante. La realidad es que justo yo puedo marcarlo ya en cuestión de números incluso. De una población de 74 estudiantes aproximadamente, arriba del 50% están diagnosticados con TDAH. Oh, Es okey. correcto. Sí, sí, es una cifra un poco Mm, alarmante y sobre todo que nos pone a nosotros a pensar, ¿no? De que tenemos que buscar mayores alternativas justo para ayudarlos. ya. ¿Y quién es quien hace el diagnóstico del TDA? Es decir, de esa población, el 50 está diagnosticado, ¿quién lo diagnostica? ¿Quién es el especialista indicado para dar el diagnóstico? Bueno, en este caso, pues nosotros sí siempre somos muy honestos como pedagogas. Nosotros no podemos diagnosticar y quien les diga que un pedagogo diagnostica TDAH, huyan. La realidad yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros podemos ver y detectar conductas porque finalmente también tenemos este acompañamiento con nuestros compañeros y colegas psicólogos. Es la realidad. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos de qué manera lo podemos tratar en el aula, ¿no? Con Ujú. con su acompañamiento y demás, pero la realidad es que siempre tienen que acudir a un especialista y yo en mi caso particular, la realidad es que sí trato y procuro que mis papás, justo por este tema que acabas de comentar, Luis, que ya la mayoría está diagnosticado. Entonces yo sí pido centros que realmente sí sea fidedigna la información y que no nada más le expidan ahora sí que al papá, pues sí, este diagnóstico, porque sí nos han tocado casos de papás desafortunadamente que pagan para que les generen este tipo de diagnósticos y entonces esto es alarmante y todavía preocupa muchísimo más. Me desconcierta un poco lo que me comentas, ¿por qué harían eso? Justo, y te platico un poquito por esta cuestión que te comenté hace Ujú. unos momentos. Yo creo que ya a veces no saben cómo dirigir a sus hijos, que es más fácil llevar un diagnóstico y decir es que mi hijo tiene esto y tiene que trabajarlo de esta manera, porque eso es lo que está pasando. Empiezan con esta cuestión escolar a decir, no, es que mi hijo tiene TDAH y mi hijo no puede aprender a leer, mi hijo no puede escribir, mi hijo no puede sumar, no puede restar, usted lo tiene que tratar, mi hijo nada más tiene que estar jugando. Cuando sabemos que, bueno, en primera infancia el tema del preescolar específicamente, pues sí, es mucha la cuestión lúdica y es juego, pero no al 100%. Por medio del juego aprendemos, sí, claro que sí. Sin Mm. embargo, pues tenemos que aprender también a seguir instrucciones. Entonces nos está pasando mucho este tema que de verdad es de verdad alarmante. ¿Por qué? Porque los papás no están entendiendo la seriedad y sobre todo Ya. porque a mí lo que más me preocupa y de verdad es fuerte, que sabemos que muchos de ellos son niños que están diagnosticados y además medicados, entonces no saben el daño que están haciendo al provocar este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque yo Ya. considero que mi hijo tiene, entonces voy y me ha pasado, de verdad, yo no sé cómo parta esta cuestión, pero van con el psicólogo y le comentan, yo tengo este tipo de situaciones, mi hijo este tipo de foquitos, porque además, pues sabemos que ya hay muchísima información en Internet. En TikTok, ¿cuántos no nos encontramos? Muchos Ujú. psicólogos. Entonces, no le damos la seriedad ni la importancia, pues obviamente a la cuestión de los profesionales que sí nos pueden orientar y nos pueden ayudar. Voy como cuando voy al doctor por una gripa, ¿no? Tengo gripa, me duele la garganta y ya automáticamente yo ya me quiero automedicar, ¿no? En este caso no es así. Van y ya ellos dan sus propios diagnósticos y Ujú. tengo un caso así. Entonces, sí es delicado y mi recomendación sería que realmente si quieren ayudar a sus hijos, sí vayan con un profesional y sobre todo acudan a las instancias correctas para que les puedan dar un diagnóstico certero y sea fidedigno y sobre todo que podamos ayudarlo en diferentes ámbitos. Fíjate, qué riesgoso y qué peligroso, y también me preocupa que haya profesionales de la salud mental que puedan, hacer o emitir diagnósticos porque un papá le ofrece alguna cantidad de dinero, ¿no? Sí, O claro. sin el conocimiento, justo por el daño que le están haciendo,
Y también me llama esto mucho la atención que comentas, Carla, que tal vez en la falta de límites, en crianzas poco efectivas, permisivas o excesivamente autoritarias, en donde hay pérdida del control del comportamiento y la conducta de los pequeños o de los niños, ya no encuentren qué hacer y entonces la justificación o lo que se le atribuye a cierto comportamiento es un diagnóstico, ¿no? Cuando los estilos de crianza no están siendo efectivos dentro de casa. La pregunta sería, ¿hay entonces factores de riesgo que pudieran favorecer la aparición del TDA o esto es algo que es genético o es algo que sí puede verse influenciado por la crianza, puede verse potencializado por una crianza que no tan efectiva? Ok, este es un punto bien importante y que creo que la mayoría de los papás que nos están escuchando, pues es lo que les interesaba un poquito en el tema de la plática, ¿no? ¿Qué es lo que provoca el TDAH? Pues sí, sí es una cuestión genética de primera mano. La realidad es que sabemos que el TDAH pues sí es hereditario. Seguramente papá, mamá lo tiene, algún hermano, abuelo. Por eso es que a veces vemos generaciones y generaciones y nos preguntamos, ¿por qué si yo tuve estas conductas? Pues yo no sentía que era diferente y porque hoy mi hijo lo tiene y no puede desarrollar pues ciertas habilidades que yo en su momento desarrollé, porque es un tema incluso de debate que genera controversia en los padres de familia el día de hoy, ¿no? ¿Cómo yo aprendí a lidiar con eso y por qué mi hijo ahorita no puede hacerlo? Eso es número uno, pues la cuestión de la genética. Otra, la exposición de sustancias pues tóxicas durante el embarazo. Hablamos pues obviamente pues sí, de drogas, de alcohol, de tabaco. Por eso es bien importante que justo como nos dice el médico en el embarazo evitemos consumir este tipo de sustancias porque nosotros afectamos pues en este caso al bebé, ¿no? Lesiones cerebrales también generan esta cuestión pues porque es una sustancia que le está faltando al cerebro. Problemas de nutrición también y pues obviamente estrés y ansiedad. Ok. Y, por ejemplo, tenemos ya un niño que es diagnosticado con TDA y se hizo bien, ¿no? De la manera correcta, se fue con el especialista indicado, el psiquiatra también hizo el diagnóstico, Claro. el papá o la mamá o ambos están reaccionando de manera correcta, no lo están negando, porque ahorita si quieres hablamos de eso, me imagino que habrá quien ante el diagnóstico no sepa cómo reaccionar o lo niega y demás. ¿Cómo debería de ser una crianza o cómo debería ser también este vínculo entre padres o responsables de crianza con la escuela para que se favorezca el tratamiento, que un niño con diagnóstico de TDA pues tenga un neurodesarrollo y una educación y una formación pues bien, ¿no? No quiero llamar normal, pero adecuada. Ok, aquí como punto número uno en el tema, pues ya un poco más en la cuestión pedagógica, creo que hoy en día hay escuelas que justo nos ofertan metodologías y creo que es lo positivo para las nuevas generaciones y justo creo que va enfocado a eso. Tengo que buscar una metodología que sea la apropiada para mi hijo. ¿A qué me refiero? Pues en este tipo de casos yo sí recomendaría trabajar justo disciplina positiva, uno, una metodología que nos permita el socioconstructivismo, que sea un poco más autónomo, que los enseñe a la parte de la autorregulación, que sabemos que los niños con TDAH y TDA necesitan y requieren apoyo en esta cuestión de cómo tener contención de emociones. Entonces, sí, en cuestión a cómo voy a educar, pues sí, buscar una metodología flexible para mi hijo sería mi punto número uno. Y sobre todo asegurarse que el equipo de docentes cuente con experiencia en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque sabemos, y yo lo hablo de manera muy personal y es algo que yo trabajo mucho con mi equipo, somos pedagogos y somos docentes de muchos años, pero ¿qué tanto estoy preparado? Pues obviamente para recibir a niños con trastornos, ¿no? En este caso, pues muchos niños con TDAH. Tenemos escuelas, tienen que ser escuelas que estén preparadas para hacer adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Porque algo que sí tenemos que ser bien conscientes, y yo siempre le digo a los padres de familia esto, que a veces nos cuesta un poco de trabajo aceptarlo, como bien lo decías, es que mi hijo va a aprender de diferente manera, pero eso no quiere decir que no va a aprender.
Él va a aprender a su ritmo, sí, no presionándolo, no pensando que si el niño de al lado ya lee, mi hijo también tiene que leer de la misma manera. Hay que encontrar un método, hay que justo nosotros como instituciones apegarnos justo a las necesidades educativas especiales para poder brindar este acompañamiento real. Y eso es lo que el padre de familia tiene que buscar, que una escuela sí conozca del tema y que sobre todo yo como padre creo que las preguntas que haría en el caso de escuelas particulares, lo hablo específicamente, y ver de qué manera pues en las escuelas oficiales, porque pues también nos tendrán que dotar de esta cuestión de aprendizaje, es ¿tú qué ofertas en el caso de niños con déficit de atención? ¿Y de qué manera lo trabajas? ¿Y cuál es la metodología que ustedes están implementando? Sabemos que sí, en efecto, ¿no? No somos pedagogos, no somos psicólogos, sin embargo, pues sí es importante que nos pongamos un poquito a buscar qué sería lo ideal para mi hijo. Y mi recomendación, nuevamente les digo, buscar una metodología que sea un poco más flexible en cuanto a justo el que sean un poco más autónomos. Aquí hablamos socioconstructivismo, constructivismo, una corriente humanista. ¿Por qué? Porque obviamente se van a centrar en el estudiante. Entonces, eso es lo que yo como papá tengo que buscar justo para que mi hijo pueda sentirse cómodo en la escuela. No apapachado porque es muy diferente. Hay muchas escuelas que manejan humanismo hoy en día que sí lo manejan al 100%, socioconstructivismo, pero que realmente nos enseñan de qué manera podemos nosotros seguir y de qué manera podemos aprender de diversas perspectivas, porque nos tenemos que situar en eso. Qué interesante y qué complejo a la vez, porque papás que pueden tener la posibilidad de pagar una escuela particular, creo que podrían tener la posibilidad de buscar a lo mejor estas opciones, pero en escuelas públicas de repente puede ser complicado, ¿no? Tengo la fortuna de haber colaborado en algún momento en la Secretaría de Educación Pública. Tengo muchos maestros que son docentes de SEP y no siempre se tiene la preparación y en muchos otros casos la disposición del mismo docente. No quiero faltar el respeto a nadie. Temas políticos también interfieren mucho. Pero en la medida que nosotros como papás creo que nos interese el desarrollo de nuestros hijos, pues buscaremos también otras posibilidades, incluso cuando las condiciones escolares no nos los permitan, ¿no? Pero bueno, Carla, se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a nuestro segundo corte. Ya están llegando algunas preguntas. Ustedes no se despeguen. Ya volvemos. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Sabes cómo funciona el Centro CIMI de Salud Emocional y qué servicios brindan? En CIMISAE somos más de 100 psicólogos especialistas que estamos listos para brindarte orientación psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Sabemos que para ti los medios electrónicos son importantes y es por eso que contamos con servicios como WhatsApp y Messenger, donde todos nuestros psicólogos están listos para atender a todas las personas que más necesitan de nuestro apoyo psicológico. También puedes contactarnos a través de nuestra línea telefónica en el 800-911-3232. Además, si lo prefieres, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Claro que sí. En CIMISAE brindamos orientación psicológica gratuita para toda la comunidad hispanohablante. Agradecemos la confianza que has depositado en nosotros y te recordamos que todos nuestros servicios son confidenciales y gratuitos. Tu salud mental es nuestra prioridad. Bien, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la pedagoga Carla Orozco y nos está hablando sobre el ABC del TDA y este tema se ha ido ya hacia muchas vertientes, pero eso es súper interesante porque esto quiere decir que da para mucho y es un tema que es muy presente. Lo decía actualmente Carla, que una población escolar, el 50% ya tiene el diagnóstico del TDA y es alarmante, ¿no? Y hablábamos justo de la influencia y la importancia que tenemos nosotros como papás a la hora de atender estas situaciones con nuestros pequeños. ¿Cómo debería de ser la reacción que debemos de tener ante el diagnóstico del TDA para que pues, nuestro hijo progrese? Pues yo creo que como primer punto y más importante, buscar qué es.
¿no? Y qué es primero es saber qué es lo que tiene mi hijo. Y de ahí ahora sí buscar ayuda con expertos que nos van a permitir llevar el desarrollo en casa de manera correcta y también en los diversos ambientes en los cuales se desarrolla mi hijo, ¿no? Eh, yo creo que a veces es complicado como padre de familia cuando te dicen, es que mi hijo tiene esto, automáticamente piensas que, y de verdad, o sea, es que es el primer, yo creo que instinto del padre de familia es, ya me dijeron que mi hijo tiene esto, y automáticamente pienso que mi hijo ya no va a aprender, ya no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tabús, porque a nosotros no nos enseñaron cómo tratarlos. Y nuevamente reitero, muchos de nosotros lo tenemos, no sabemos que lo tenemos, pero la realidad es que sí, pero aprendimos a vivir con ello. Y es eso, y yo se los digo, es si tú sabes que tienes algo o porque te has detectado y ves conductas reflejas en tu hijo y obviamente tú, seguramente algo está pasando ahí. Entonces yo creo que siempre les digo, tienen que ir también ustedes a que puedan hacer un diagnóstico y ver desde dónde parte esto. ¿Para qué? Para que yo también pueda identificar lo que siente mi hijo. Y sobre todo creo que es esto, eh, ser consciente que el hecho de que tenga TDA o TDAH no quiere decir que mi hijo no va a hacer alguna cuestión, vamos a ponerlo así, de leer o escribir, ¿no? Sí lo va a hacer y sí lo va a lograr, simplemente aquí lo que se necesita es muchísimo apoyo por parte de los padres de familia y sí llevar un trabajo colegiado y realmente sí tratar de que siempre se tenga esta comunicación con el pequeño y decirle, y no anteponer, porque es lo que de verdad pasa muchísimo. Siempre es ya automáticamente, ya es me llamo Carla, pero antes de decir que me llamo Carla es tengo TDAH. Y de verdad me ha pasado muchísimo. Y digo, de verdad qué triste, porque no lo dejan al niño ser, no lo dejan ser en ese caso, no lo dejan ser Carla, ¿no? Entonces es esta cuestión de sí ser consciente y no el hecho de que tenga un trastorno no quiere decir que no va a poder o lo va a imposibilitar en alguna cuestión, no, es darle la libertad para que él también experimente pues su nueva condición, porque sí es una condición, pero no Ujú. quiere decir que sea malo. Yo pensaría que no hay que caer en los extremos, ¿no? En donde ahora toda la vida del niño lo rige el diagnóstico de TDA, ¿no? Como tú dices, antes de ser Carla y Luis, es el TDA, o Luis el del TDA, o Carla el del TDA, y que todo gire en torno al TDA, porque creo que eso más bien crearía un una dinámica a partir del diagnóstico no tan saludable para el pequeño o para la pequeña, ¿no? Y tampoco caer en la negación, porque podríamos también perjudicar, ¿no? De repente podría Sí. pasar, yo no soy maestro, a lo mejor en tu experiencia, padres que dicen, ah, yo crecí con lo mismo y nunca me atendieron y estoy bien, ¿no? No, caer en la negación creo que también podría ser riesgoso. ¿Qué crees? Que sí, justo. Muchas veces pasa que detectamos conductas en el niño y ahorita me voy a saltar un poquito de etapa, que pues pensamos que aparentemente son normales dentro del desarrollo del niño, porque todos los niños son inquietos, porque todos los niños juegan, todos los niños en algunos sentidos pues son distraídos. ¿Por qué? Porque están pensando en otras cuestiones, es lo que el papá piensa. Y pasa que cuando llegan a la adolescencia, porque de verdad trabajé adolescencia muchísimos años, Ujú. cuando llegan a la adolescencia pues vemos conductas de verdad, conductas nocivas con los niños, notamos que pues obviamente son muy dispersos, se vuelven sumamente rebeldes, obviamente son niños que de verdad están metidos en problemas de manera constante, pero porque es este impulso que yo les mencionaba al inicio. Y el papá dice, es que ¿por qué me mandan a hablar tantas veces en la escuela? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? No, no es que estés haciendo mal, pero justo entramos en este extremo de la negación y no podemos aceptar que mi hijo necesita ayuda. Cuando sabemos que, y yo lo digo, cuando sabemos que un adolescente en este caso está de manera constante en problemas, aguas ahí, porque algo está pasando o algo pasa en el tema de entorno de casa o tiene alguna situación y alguna condición y por eso no le permite. Y son niños que yo puedo decir abiertamente que son sumamente inteligentes. Sí. Solamente hay que encontrar la manera del aprendizaje de ellos. Eso es lo único que yo les digo. No son niños tontos porque muchos piensan eso. Ningún niño es tonto. Todos tienen la capacidad de aprender a su ritmo. Y este tipo de niños con esta condición, de verdad son muy inteligentes, Claro. pero se aburren muy rápido. No logran concentrarse. Fíjate que yo en los talleres que doy a padres de adolescentes, siempre les digo que tenemos al adolescente que nos encargamos de cosechar, ¿no? Sí, definitivamente. Y justo si dejamos de atender este tipo de situaciones que evidentemente fueron claras, ¿no? Y las señales estuvieron ahí,
incluso desde el kinder, primaria y demás, pues bueno, pues después vamos a tener repercusiones en una etapa en donde la confrontación con los padres, pues es parte también del neurodesarrollo y parte normal, pero se va a potencializar, ¿no? Y bueno, después le vamos a echar la culpa al TDA, no a nuestra crianza, ¿no? Pero bueno, ya será también tema de otro programa. Carla, un niño con diagnóstico de TDA, ¿tendría que asistir a una escuela en específico o puede acudir a un sistema escolarizado como cualquiera? La realidad es que sí pueden asistir a un sistema escolarizado como cualquiera. Nuevamente les hago mi recomendación. Hay escuelas que nos aportan metodologías que pues pueden ayudar a priorizar el desarrollo del niño en tema de aprendizaje. Sin embargo, ellos pueden hacerlo y lo acabo de decir y lo digo abiertamente. Sí necesitan adecuaciones, claro que sí. Sin embargo, pueden asistir a una escuela regular. Incluso hay escuelas, y eso lo digo un poquito más en el tema de escuelas oficiales, que ofertan algo que se llama USAER. El USAER nos ayuda con este tipo de condiciones en los niños, pues obviamente a darnos estrategias a los docentes para llevar a cabo pues la tarea de aprendizaje, ¿no? Y que realmente se consiga este aprendizaje significativo que buscamos con todos los niños. Que, bueno, alguien me dijo que ya había cambiado de nombre, pero sí, o sea, era el que conocía. Bueno, ahora tenemos ya el diagnóstico de TDA. Imaginemos que en un escenario favorable, papá hizo el diagnóstico, papá y mamá llevan al niño al diagnóstico correcto, se interesa por el pequeño, se acerca también a la escuela también tiene la preparación con sus docentes para trabajar con niños con este diagnóstico y el terreno está bien, ¿no? Está planito y derechito, ¿no? Sé que tú eres pedagoga y no podríamos hablar de tratamientos como tal, pero ¿qué sería lo adecuado en cuanto a lo que podemos hacer nosotros en casa como papás, como mamás, como abuelos, como responsables de crianza, para ayudar a un niño que tiene el diagnóstico de TDA? Ok, como punto número 1 es no sobreprotegerlo, y yo siempre lo digo. Es un niño con una condición que puede realizar las actividades de manera habitual a su proceso. Número 2, pues obviamente, yo sé que a veces es complicado esto que voy a decir, pero no es imposible. Tienes que mantener una actitud positiva y paciente ante tu hijo, porque si en el tema escolar se trata de que sea así con muchos niños, y yo se los externo así, es prioritario para ti como padre de familia de verdad tener esta cuestión de sí, siempre actitud positiva. Yo sé que a veces es imposible y porque tenemos mil cosas, el trabajo, problemas y demás, pero siempre tratar de estar bien con ellos para evitar como alguna situación. Y siempre, como punto número 3, pues yo creo que motivar al niño y apoyarlo en todas las cuestiones, porque sabemos que le van a dejar, por ejemplo, alguna tarea en la escuela y le va a costar mucho trabajo realizarla, no porque no sepa, sino porque es difícil la cuestión de la concentración. Entonces, el trabajo de ustedes como padres, pues es acompañarlo en casa y realmente motivarlo y decirle, sí, sí puedes hacer las cosas. O sea, tú no tienes ninguna imposibilidad para realizar la tarea. Tú puedes hacerlo, te va a costar trabajo y claro que sí. Y yo lo hago con los estudiantes. Y de verdad que es algo bien padre porque yo lo puedo externar así. Cuando tengo pequeñitos que les cuesta mucho trabajo, que ya están diagnosticados y se acercan y te dicen, Miss, ¿qué crees que mi Miss ya me ayudó con esto? Y los ves con este interés porque justo es motivarlos para que ellos no sientan que la escuela es una tortura, porque muchas de las veces pasa con ellos, que no les gusta ir a la escuela porque de verdad lo ven como, híjole, es que todo el mundo va a decir que yo no puedo o que yo me tardo, o los mismos papás de, no, es que no puedes realizar la actividad. Al contrario, si los motivamos en casa y los motivamos en la escuela, realmente vamos a lograr un punto medio y sobre todo que él se sienta a gusto, que vas a ver que va a tener dificultades y es una realidad, pero no es imposible y no generamos esta frustración. ¿Por qué? Porque de verdad, y para mí es bien triste y nos ha pasado ver a niños tan chiquitos frustrados porque no pueden hacerlo y se sienten desesperados. O sea, de verdad yo sí lo puedo decir, es una desesperación que ellos experimentan y además esto trae episodios de ansiedad. O sea, de verdad son muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos Claro. quieren lograr algo que no pueden hacer. Entonces, el hecho de nosotros decirles en casa, no, vamos a realizarlo, yo te voy a ayudar, mira, se hace de esta manera y en la escuela, no te preocupes, vamos a trabajar de esto, o le mandamos tarea en casa para que él pueda realizarlo, para que reforcemos,
se puede lograr, ese es otro. Pues obviamente trabajar reforzamientos positivos siempre con él, no estar tratando de que sea castigo y castigo y castigo, porque pasa muchísimo, que los desesperan tanto que es, y vas a estar castigado, y el niño piensa y se la vive castigado y castigado y castigado, cuando la realidad es que no es así. Son niños que pues obviamente sabemos, son desordenados, claro que son desordenados, porque su cabeza la tienen en mil cosas. Entonces, aquí yo no estoy justificando y no vayan a pensar, ay, ya dijo que no tienen que hacer su cuarto, no, claro que no, es enseñarle esta cuestión de rutinas. Esta es otra de mis recomendaciones. Ellos siempre tienen que tener rutinas. Una, pues obviamente la hora de despertarse, que sean puntuales, porque obviamente esto le estamos reforzando esta conducta positiva, la cuestión de a qué hora vamos a hacer tarea, a qué hora voy a ir por ti a la escuela, a qué hora vamos a comer. Son niños que realmente tienen que tener todo bien establecido. ¿Por qué? Porque es irlos guiando poco a poco para que ellos sientan este acompañamiento y solito van a empezar a hacerlo. Cuando él ya sepa que le toca a las 2 de la tarde comer, a las 2 de la tarde va a comer. Y son así, o sea, la realidad es que se vuelven como esta especie de relojito y los empezamos a organizar nosotros de cierta manera. Claro. Tenemos que, perdóname, tenemos que gestionar la cuestión del tiempo también, ¿no? Y qué importante que hagas esta acotación cuando mencionas el tema de la habitación y el cuarto, que no se trata de no tener límites, porque creo que es ahí en donde muchos papás, mamás, sobre todo papás o mamás ya más grandes o abuelos que están a cargo de la crianza de sus nietos, confunden de disciplina positiva o de crianza positiva y piensan que es crianza permisiva. No estamos hablando de ninguna manera de ello. No. Solamente es evitar hacer sentir mal al niño para que se porte bien. Dice Jane Nelson, la co-creadora de Disciplina Positiva, que de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, mi niña no es tan mal portada como todos los niños, y siempre dicen, ¿por qué está bien portada? Y yo siempre pienso, pues porque no tiene la necesidad de portarse mal. Dice la misma Jane Nelson que cuando un niño se siente bien, no tiene la necesidad de portarse mal, no tiene la necesidad de querer llamar la atención de sus padres para ser vista o sentir que pertenece o que está siendo reconocida. Como todos papás tenemos nuestros retos, tampoco estoy hablando maravillas como papá, solo estoy tratando de ejemplificar la importancia de tener límites firmes, pero con amor. No porque se digan a gritos es más límite o más firmeza, ¿no? Es importante aclararlo y bueno, ya metí también ahí mi cuchara. Y no es tema menor lo que mencionabas también, Carla, sobre la paciencia, ¿no? Como papás, nuestros hijos ponen a prueba todas nuestras inestabilidades emocionales, ¿no? Y creo que es importante, como comentaba por aquí Francisca Cruz, dice, mejor que vayan a terapia los papás que diagnostican a sus hijos. Pues de Sí. cualquier forma creo que tenemos que ir a terapia porque muchas de las conductas de nuestros hijos destapan nuestro cerebro reptiliano y caemos en estas conductas de desesperación y a veces decimos palabras o frases que ciertamente desmotivan a los niños y a los niños. Tú estarás de acuerdo conmigo, yo no tengo tanta experiencia como tú por ser docente, pero a los niños les encanta ser reconocidos y ser vistos y tener sus propios logros que fomentan su seguridad y su autoestima. Por eso es que todo el tiempo te están diciendo, mira mamá, o mira Miss, o mira ya logré, o ya dibujé, o mira, mira papá y mamá, ya hice ya otro y aquello, ¿no? Porque les gusta. Y cuando empezamos a limitarlos, pues creamos una especie de inutilidad aprendida, ¿no? Porque ya no importa nada de lo que haga si no estoy siendo reconocida, ni vista, ni siento que pertenezco a mis figuras de cuidado o de apego que son papá o mamá o abuelos o quien estén al cuidado de su crianza, ¿no? Es bien importante que nosotros también colaboremos de cerca en la crianza ante el diagnóstico de TDA y sin el diagnóstico de TDA, ¿no? Pero más aún con el Claro. diagnóstico de TDA para que después no nos estemos jalando de cabellos, como dices tú en la adolescencia, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que algo que yo siempre les digo es que de verdad el amor no está peleado con la firmeza y podemos amarlos demasiado y ser firmes. Y ser firmes no quiere decir que los estemos castigando y regañando y gritándoles, de verdad. No, no se puede hacer de manera correcta. Yo sé que es complicado porque venimos de una educación que muchas de las veces pues era así. La realidad es que es así. Y yo siempre les digo, yo no los culpo porque nadie les enseña a ser padres, pero sí es justo empezar a modificar estas conductas en pro y en beneficio de mis hijos, qué es lo que quiero y cómo quiero empezar a cambiar estos esquemas, justo que son paradigmas que sí se tienen
que sí o sí se tienen que romper, ¿no? Y sobre todo, yo enfocada pues ahorita a lo que estamos platicando, son niños que requieren de límites, que requieren de instrucciones muy claras, que no es de te voy a estar gritando porque sabemos que se alteran demasiado, entonces es explicarle el por qué y que ellos también sean conscientes del por qué estás diciéndoles que no, que sean realmente reflexivos, que ellos te puedan y tengan la capacidad de decirte, pues sí es por esto, ¿no? Y yo siempre le digo, toda consecuencia positiva va a tener algo, pues obviamente genial, ¿no? Algo negativo, su consecuencia va a ser negativa. Y entonces es algo que tú estás fomentando. Y tú, como padre, lo tienes que guiar a esa parte, que él sí sea consciente de sus actos y de lo que está correcto y no incorrecto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado y también esto es algo importante para los niños con TDAH. Y esto es una plática extensa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe tratarlo. Nosotros como pedagogos, pues obviamente tenemos el conocimiento, sabemos de qué manera podemos ayudarlos porque estamos en un ambiente escolar, pero en un ambiente social, de qué manera ustedes los van a ayudar. Y entonces es ahí cuando tenemos que trabajar y establecer límites, rutinas con nuestros hijos y sobre todo ser firmes. Totalmente. Carla, se nos va el tiempo. La pregunta del millón, ¿el TDA o el TDAH se cura? No, no, la realidad es que no se cura. Hay tratamientos, ustedes lo saben perfectamente, que ayudan obviamente a disminuir ciertas conductas, pero eso no quiere decir que se va a erradicar. Eso sí hay que tenerlo bien presente. Ya tendremos tiempo, si tienes la posibilidad también, Carla, de hablar del TDA en la vida adulta. Sería Ay, interesante sí, porque de repente también creemos muchos que los tenemos y no tenemos la certeza si es así, o también es porque lo vi en un video y ya, ¿no? Como el síndrome del estudiante, cuando estamos estudiando patología y ya nos creemos todos los diagnósticos, ¿no? sí, exactamente. Carla, ¿cómo te podemos contactar? ¿Qué haces además de estar como directora en un preescolar? Sé que haces capacitaciones, cursos, talleres, cuéntanos. Pues sí, o sea, si tienen alguna duda con respecto a temas educativos, porque yo sé que algunos sus dudas son con respecto a eso de cómo pueden trabajarlo en la escuela, me pueden contactar en mi correo electrónico, es carlaorozco22@outlook.com. Doy capacitaciones, doy talleres también, creamos cursos también para pues poderlos ayudar en el tema de la escuela, porque yo sé que también nos están viendo escuelas y que a veces no sabemos cómo capacitar o de qué manera podemos apoyar sobre todo a que las maestras estén listas para este tipo de cuestiones y saber específicamente cómo tenemos que hacer las adecuaciones, también ayudamos en esa parte. Ok. Entonces, pues, ahí lo tienen para que si tienen alguna duda o si son por ahí maestros o directores de alguna escuela, pues pueden contactar a Carla y pueden tener alguna capacitación con ella. Carla, pues se nos va el tiempo rapidísimo también. Eh, a manera de conclusión, ¿qué le dejarías a los siminautas que nos acompañaron a lo largo del programa de hoy? Pues que realmente seamos conscientes de conductas que nuestros hijos pueden presentar y sobre todo de qué manera pues yo puedo contribuir a su desarrollo y que se sientan capaces, porque todos somos capaces, para sobrellevar este tipo de condición con mi hijo y ver de qué manera pues obviamente voy a aportar algo a su vida sin generar este tipo de restricciones. Y nuevamente creo que lo último sería, en mi conclusión final, es el amor en serio no está peleado con la firmeza. En la cintilla donde estaban apareciendo tus datos, vimos que el correo estaba incompleto. ¿Podrías repetírnoslos para nuestros siminautas si alguien te quiere contactar despacito Claro, para que lo puedan apuntar? claro que sí, es Carla Orozco22 @outlook.com. carlaorozco22@outlook.com por si están interesadas en algún curso, capacitación que pueda dar Carla, o también ahí estuvieran apareciendo sus redes o su página para algún contacto. Pues bueno, Carla, pues te agradezco mucho que hayas estado en el programa de hoy. Ojalá que haya más este año abordando temas también de relevancia para papás, mamás, abuelos, docentes, trabajadores sociales, médicos, todo aquel que esté en contacto con infancia. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Y pues muchas gracias también a usted que nos acompañó a lo largo del programa de hoy. Como diría, mira, ahí está apareciendo ya correctamente en pantalla el correo de Carla. Como diría mi gran amigo Armando, nos cayó la guillotina del tiempo y pues se nos fue el programa de volada. Recuerden que todos los martes y todos los jueves hay Simichat con temas de interés
para todos ustedes. Ojalá que puedan consultar nuestros programas en la página de Facebook de Centro CIMI de Salud Emocional. Ya aparece ahí el tema que seguirá cada semana o cada día. Recuerden que nos pueden contactar en el 800 911 3232, puede ser a través de WhatsApp, Messenger, llamada o también a través de nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@cimisai.com.mx. Les pedimos un poquito de paciencia, atendemos ya no solo a nivel nacional, sino también en otros países donde estamos atendiendo a nivel de escrito, Messenger y chat. Entonces, de repente tenemos muchos chats, pero no se desespere, tenga usted la certeza de que siempre alguien le va a atender, un psicólogo profesional siempre va a estar detrás de su pantalla, quien le va a atender, o detrás del teléfono, quien le va a atender. Pues les agradezco mucho, siempre lo he dicho y siempre lo diré, si hay algo que no regresa es el tiempo, y les agradezco el tiempo que nos acompañó. Ojalá que lo poco o lo mucho que se haya llevado a su casa sea de su bienestar y haga una diferencia en su vida. Y como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias, Carla. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Pedro. Gracias, hasta Bye. luego. Bye. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje, y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En CIMISAE contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad.